visteis ayer, voy a intentar explicaros el problema 55 de la página 299. Bueno, el esquema es el que tenéis aquí, lo tenéis creo en el libro, y cosas muy importantes. No hay rozamiento, el coeficiente de rozamiento es 0, y lo que nos pide es la masa del objeto situado sobre la rampa y la tensión de la cuerda. Como siempre, en estos ejercicios lo que hay que hacer es ver las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Vamos a empezar por el del plano inclinado. Y en el plano inclinado vemos que siempre un objeto hace una fuerza vertical hacia abajo. Esta fuerza, como sabéis, hay que descomponerla. Y hay que descomponerla en función de los ejes de coordenadas o el sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia, recordad que es un sistema en el cual el eje Y es perpendicular al plano y el eje X es paralelo al plano. Según eso, si proyectamos sobre los ejes ese peso, tendremos dos valores para ese peso, cuya suma nos da el peso del objeto. Tendríamos el peso del objeto en el eje X y el peso, este es el eje Y. El eje Y y el peso del objeto en el eje X. Otra cosa fundamental es trasladar este ángulo a este triángulo rectángulo que hemos obtenido aquí. A este o a este. Entonces, para saber cuál es el ángulo, si yo giro la horizontal 90 grados, obtendré que esto se corresponde con esto. Si giro este, para que el ángulo se mantenga, también tengo que girar la misma cantidad esta recta. Si giro 90 grados esta recta, tendremos esta de aquí. De tal manera que esta es este de aquí, esta es este de aquí, el ángulo será este de 52 grados. En ese caso, ya tendríamos cuál es el valor de la P sub X, P sub 0X, que sería igual, al ser el cateto opuesto, sería la hipotenusa, que es P sub 0, por el seno de 52 grados. Mientras que la P sub 0i sería el peso por el coseno de 52 grados. ¿Qué fuerzas más, además de estas dos descompuestas, hay? Pues está la fuerza de reacción del plano, que es la normal, que en este caso la normal del objeto va a coincidir con el peso en Y, puesto que no hay movimiento en el eje Y, y también tendremos la tensión de la cuerda, ¿vale? Que es T. Ya no hay más fuerzas sobre el objeto. ¿Qué fuerzas hay sobre la persona que está colgando del cable? Pues propiamente, como siempre, el peso de la persona, hacia abajo, como siempre, y hacia arriba tendremos la tensión que equilibra a la del cable. Bien, una vez que tenemos las fuerzas, tenemos que plantear hacia dónde se mueve el sistema. El sistema, según nos dice, es que el señor cae, el movimiento es así. ¿Por qué es esto importante? Porque una vez que tenemos el movimiento, ya podemos aplicar la segunda ley a cada uno de ellos. Segunda ley a cada cuerpo. Cuerpo, por ejemplo, del objeto. En este caso nos tendríamos que olvidar de todo lo anterior y centrarnos solamente en esta parte de aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver que el eje Y no nos interesa siempre y cuando no haya rozamiento, porque no va a haber fuerza de rozamiento hacia abajo y no lo vamos a necesitar. Nos interesa solo el eje X, este movimiento de aquí. Como vemos, ¿cuál va a ser el positivo? La fuerza que va en función del movimiento, en la misma dirección. Luego será T menos la que va en contra, que es P sub 0X, tiene que ser igual a la masa del objeto por la aceleración que tiene el objeto. Y esta sería la primera ecuación que tendremos. La segunda ecuación, ¿de dónde va a salir? Pues de la persona, ¿no? La persona. En este caso, ¿cómo es el movimiento? Será peso de la persona menos la tensión que va en contra del movimiento es igual a la masa de la persona por la aceleración, que es la misma que la del objeto, puesto que están enlazados. Esto nos da la segunda ecuación. Y tenemos un sistema en el cual nos pide la T y la masa del objeto. ¿Qué pasa? Que no sabemos la aceleración.
Para eso, para calcular la aceleración, nos dan otros datos en el problema que tenemos en esta parte de aquí. En esta parte. Bueno, nos dice que la persona cae 4,20 metros en 2,5 segundos y su velocidad inicial era 0. Será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y con la ecuación del movimiento podemos saber la aceleración. Sabemos que esto es 0, estos son los 4,20 metros, la aceleración es lo que no sabemos y el tiempo que es 2,5. Si despejamos la aceleración, nos da el valor de la aceleración, que en este caso es de 1,34 metros por segundo al cuadrado. Bien, una vez que sabemos la aceleración, podemos ir al sistema y determinar el valor de m sub o y demás. ¿Cómo hacemos esto siempre? La forma más sencilla es hacerlo por reducción. Si sumamos ambos términos, la tensión se nos va y nos queda que el peso de la persona, que es la que favorece el movimiento hacia la derecha, menos el peso del objeto en el eje X es igual a la masa total del conjunto por la aceleración. O mejor dicho, la masa del objeto más la masa de la persona por la aceleración. Bien, de aquí podemos sacar la masa del objeto porque tenemos todos los datos. Entonces, de aquí sacamos la masa del objeto, que os debe de dar aproximadamente 48,5 kilogramos. Y una vez que tenéis la masa del objeto, vais a cualquiera de las ecuaciones A1 o A2, por ejemplo la ecuación 1, y despejáis la T, que sería T por la masa del objeto, por el peso del objeto, T por el peso del objeto en el eje X, por la masa del objeto, por la aceleración, y de aquí sacáis el valor de T. También podríais sacarlo de la ecuación 2, que a lo mejor es incluso más recomendable, y os dará 17 newtons. Y con esto está solucionado el problema, que como veis es muy parecido al que ya os he mandado antes y a la mayoría de los que tienen cuerpos enlazados.